Amigos de Calzada Política, hoy tenemos junto a José Jaime Ruiz también, tenemos al hombre de la hora en la transición de Nuevo León, que es Fernando Elizondo Barragán. Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, José Jaime, Eduardo. Hola, buenas tardes. Hace rato que nos saludamos cuando llegaste aquí al estudio, te decía yo, no sé si felicitarte o compadecerte por el trabajo que vas a tener y que has tenido, porque ¿cómo estamos encontrando o cómo encontraste Nuevo León en la transición? ¿Era así como lo esperabas o es peor? Pues mira, primero yo creo que no es una cosa ni para felicitarse ni para compadecerse, ¿no? Es una cosa para apoyar. Yo creo que tenemos que apoyarnos todos unos a otros. Yo sí anticipaba que esta era una fase difícil, trabajosa. Yo ya viví en alguna ocasión esto y precisamente llegando a un gobierno que tenía problemas financieros serios, muy serios, en 1997, cuando yo fui invitado a ser tesorero por Fernando Canales. La situación ahora yo creo que es más complicada. Es más complicada que en aquel entonces. Es un gobierno más complejo, más grande, con problemas más grandes, con finanzas más deterioradas. Imagínate nomás, todavía más que en ese tiempo. Sí. Que era grave, yo me acuerdo. En aquel entonces estaba complicado en el 97, pero recordemos que ya había habido una operación de rescate por parte de la Secretaría de Hacienda. ¿Se acuerdan de aquello de la dación en pago de inmuebles? En fin, así es. Había habido toda una operación para reducción de la deuda y ordenación del gobierno. Y ahorita, ¿no? A pesar de eso todavía había mucho problema porque había proveedores atrasados, obligaciones incumplidas con el ISSSTE-León, con los trabajadores, en fin, todo eso, ¿no? Pero como quiera, creo que ahora pues a lo que llegamos es a una situación en donde estamos en el punto de partida para una nueva ordenación o reordenación del gobierno y sí es más complicado. Y aparte lo que les decía, es un aparato mucho más grande, más complejo. Son 70 organismos paraestatales y entidades que hay que informarse y recibir la información cómo están, y 14 secretarías muy grandes. Niveles directivos, digamos los 3 niveles principales de la organización, que en mis tiempos, cuando yo salí de gobernador, eran 250 personas aproximadamente. Ahora son alrededor de 800. En 12 años, ¿verdad? Tú saliste Sí. en 2003, ¿verdad? Sí. Y de alguna manera te toca reordenar o estar en una etapa de reordenación como fue la anterior y ahora en esta, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el sentido que le ves a por qué tanta deuda, por qué tanto servicio de la deuda y cómo lo ve, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray? Sí. Mira, aquí entre paréntesis también ya hubo un acuerdo y un programa de reordenación, si ustedes han oído por ahí del POFIF, Sí, claro. Programa de ordenación y apoyo financiero o de ordenamiento de las finanzas, fortalecimiento de las finanzas públicas. ¿Cuál fue el fenómeno que se dio aquí? Es algo que todavía se tiene que determinar en detalle, porque la verdad es que cuando se ve, primero uno ve el panorama grueso, así como para ubicar dónde están las cosas, cuáles son los principales fenómenos, y lo que uno ve cuando ve ese panorama en los 12 años, lo que uno ve es que hubo un crecimiento en los ingresos muy bueno. Inclusive cuando el petróleo estaba al alza, ¿no? Pues fue cuando el petróleo estaba al alza. Los ingresos se fueron para arriba. Después, en este gobierno que termina, se incrementó adicionalmente el impuesto sobre nóminas. Es como otra tendencia, lo que se aumentó el impuesto sobre nóminas, o casi. Entonces, la tendencia de los ingresos es muy buena. Aparte, el gobierno, yo sí diría que ha hecho un buen trabajo de coordinación con la federación en algunos convenios de colaboración que hay que le permiten al gobierno estatal actuar como auxiliar de la federación para cobro de impuestos federales
Y ahí el arreglo es muy bueno, porque imagínate que te pones la cachucha de agente fiscal federal, recaudador, vas, recaudas impuestos sobre la renta o IVA en determinados rubros que el convenio fija, y eso se queda el Estado con ello. Y entonces el Estado ha obtenido buen provecho de esos instrumentos. Los ingresos, si tú le sacas un promedio a los 12 años, pues yo creo que han venido creciendo al 7 o al 8% anual, que es muy buen crecimiento cuando tienes una economía que va creciendo al 1 o al 2. Al 2%. Uh-huh. Ahora, el ¿Pero problema... todo se ha gastado o qué? ¿Mande? El problema es que todo se ha gastado. El problema es que del lado del gasto ha crecido todavía más. ¿Por qué usar tanto la tarjeta de crédito? Bueno, yo creo que hay varias cosas ahí. Como lo decías tú en las familias. Sí. En las familias empieza a incrementar el gasto y de repente ya no te alcanza, ¿verdad? Claro. Y entonces, pues la vía fácil es échale la tarjeta. Y cuando se tiene una idea, digamos, benigna de lo que significa adquirir deuda o tomar deuda, que dices, pues no es mala la deuda. En las empresas todo el tiempo están tomando deuda y hacen buen negocio, ¿no? Pues sí, las empresas toman deuda porque a ese dinero le sacan más rendimiento que el interés que pagan por él. Porque va a producir, ¿verdad? Va a producir. En el gobierno no es así. Cuando es para gasto, menos. Aunque la ley dice, nada más se puede pedir prestado para inversión, en la realidad, el fenómeno económico es que muchas veces la inversión que se iba a hacer con dinero propio se financia y entonces el dinero propio lo usas para gasto. Económicamente lo que sucedió ahí es que adquiriste deuda para gasto, ¿no? ¿Pero en qué se gastó? ¿Dónde quedó la lana? Bueno, ¿En qué obra pública o en hay el un gasto aumento muy corriente, grande, hay un aumento muy grande en personal, en estructuras de organización. ¿Necesario? Hay una parte de esto que es un gasto necesario que tiene que ver con fuerza civil y los costos de seguridad y todo este cuento. Esa parte, pues, sí es necesaria, ¿no? Pero yo creo que hay otra parte que también deriva de falta de controles suficientes sobre el resto del gasto corriente. Y cuando hablo de controles me refiero a cuánto se paga por las cosas, a qué se compra, qué se contrata, para qué. Todo eso sí siento yo que hay mucha soltura. Bueno, a eso iba en la siguiente pregunta, Fernando. Ya sabemos que se gastó y pueden decir que la gente que ahí están las obras o ahí están las cosas que se compraron. Pero hay casi un clamor popular casi de que las cosas se hicieron mal, de que hay corrupción, de que el dinero no ha sido bien aprovechado, que se ha llevado a otros asuntos. ¿Ya hay un vislumbro? ¿Tú puedes juzgar esto con lo que has recibido o no? No hay elementos suficientemente claros y concretos para decir aquí definitivamente hay esto. Te estoy diciendo que lo que vemos hasta ahorita son así los grandes trazos de brocha gorda del gobierno y esos son los que nos orientan para decir, bueno, ¿dónde ponemos la lupa? ¿Por qué es tan grande aquello? ¿A dónde le afocamos con mayor precisión? Incluso las revisiones, las auditorías que se van a hacer, pues esas tienen que llevar cierto foco. Si tú pretendes revisar todo, de todo el tiempo, no vas a revisar nada de nunca. ¿Ya saben qué auditoría externa va a hacerlo? En ese proceso estamos. ¿Pero no han escogido alguna? Se pidieron cotizaciones a 3-4 firmas importantes, serias, y Gerardo Guajardo, jefe de la Oficina de la Coordinación, estaba en ese proceso. No me ha informado si ya tenemos los elementos necesarios para una decisión final. ¿Eso entraría a partir de que entra el nuevo gobierno? No, ellos entran desde ahora a hacer revisiones convenidas que se llaman, en donde tú les dices, mira, quiero que se metan en esta área y en esta y en esta y en esta. Y entonces ellos van y hacen revisiones, pues como se hacen las auditorías aleatoriamente, escogen muestras de documentación o de operaciones y van viendo. Ahora, por todo esto que estáis diciendo de cómo están las finanzas del Estado, mucha gente y sobre todo analistas han escrito
el gobierno futuro, próximo gobierno, no tiene capacidad de maniobra financiera, no va a poder hacer nada, no va a poder hacer obras. ¿Está así el panorama? Bueno, mira, la situación financieramente hablando ahorita es de déficit primario. ¿Qué quiere decir déficit primario? Quiere decir que aún sin tomar en cuenta los requerimientos para pagar deuda y para hacer obra, los ingresos no alcanzan para lo que se está gastando. O sea, para el gasto diario no hay ingresos suficientes, ¿verdad? Entonces sí es una situación sumamente restrictiva, porque ¿qué te queda ahí? Necesitas empezar rápidamente a cortar gasto. O sea, no tienes para comer ahorita, no tienes para la subsistencia. Mira, yo he dicho, les pongo la metáfora para que la gente entienda más fácilmente, más claramente. Es como si en tu casa te empezó a faltar dinero para el gasto y dijiste, pues fírmalo en la tarjeta. Y lo empiezas a firmar en la tarjeta hasta que se topan las tarjetas y entonces, pues si no te alcanzaba para el gasto, menos te alcanza para el pago de la mensualidad de la tarjeta. Y entonces lo que empiezas a hacer es decirle al jardinero, véngase la semana que entra y le pago. Y al carnicero, oiga, fíjeme los bistecs de mañana y pasado mañana vengo y le pago. Y así empiezas a dejar cosas pendientes de pagar. Y en una situación parecida a eso estamos ahorita, con financiamientos de corto plazo y de largo plazo, con obligaciones que no hay para pagar o no hay suficiente para pagar y necesidades también que no hay con qué atender. ¿Y ya vislumbran el presupuesto que requieren para el próximo año y los cabildeos que se tienen que hacer? Pues mira, el presupuesto de este año fue de un gasto de 84,000 millones contra un ingreso de 77, 78. ¿El autorizado fue ese? Sí, ese es el actualizado. Eso, ¿y ese se quedaría eso te deja con 6,000 de faltante. Entonces, lo primero que necesitas es resolver cómo financias ese faltante de manera que sea solventable, ya sea con crédito de corto plazo o con financiamiento de proveedores o de contratistas, que les diga, ¿sabes qué? Aguántame 6 meses en esto y aguántame. Entonces, es toda una labor de renegociación y de administración que permita sobrellevar esta etapa. Por eso he dicho yo que para reducir la deuda, primero vamos a necesitar aumentar la deuda, porque en esta etapa todavía necesitamos llegar a tener algo más de financiamiento para las medidas que se tienen que tomar y para que nos dé tiempo para llegar a ellas. Una medida muy directa. ¿Prevén que el número de burócratas disminuya considerablemente o no? Esto es algo que está en revisión y mi previsión es que sí. Aunque por otro lado te voy a decir también una cosa. Estamos decididos a no resolver un problema causando otro. Y si tú de repente mandas a la calle a miles de burócratas, vas a resolver el problema financiero del Estado a la mejor, pero vas a generar un problema social tremendo. Resuelves un problema de gobierno y causas un problema social. Entonces, eso no es solución. ¿Me explico? En el mediano plazo, sí tenemos que llegar a un ajuste así. ¿Cómo se le hace para brincar de la actualidad al mediano, a largo plazo? Hay que tender puentes y transiciones en eso. ¿Cómo? Mira, te doy un ejemplo. ¿Qué tal si tomamos servidores públicos de áreas que no se van a necesitar o que van a desaparecer, etcétera, y los reconvertimos? Les damos una cierta capacitación, les damos una cierta función. Por ejemplo, ¿por qué no tomar servidores públicos y decirles, a ver, ustedes apoyen a los pequeños empresarios, a las pymes, ayúdenles con sus trámites. Ustedes saben los corredores del gobierno y saben cómo se mueven las cosas aquí. Órale. Sean facilitadores, digamos. ¿Verdad? Y entonces esa gente que empiece a hacer eso, que les des 1 año, 6 meses, lo que sea de periodo de transición a ellos, seguramente si hacen bien su chamba van a encontrar un acomodo en empresas o en negocios fuera del gobierno y eso les permite, pues sin el sufrimiento de un despido masivo, ¿verdad?, reacomodarse en la economía.
Claro. Y entonces, para terminar, de aquí al futuro, lo que podemos esperar es una austeridad financiera, y yo sé que a ti a lo mejor te gusta esto un poquito porque ya lo viviste. Se te criticó en ese tiempo por el famoso guardadito, y ya hemos dicho en otras cápsulas aquí la semana pasada, ya lo quisiéramos ahorita, el guardadito que se te criticó a ti hace 12 años. Fui hace 15 años ya de eso. A lo mejor fui demasiado estricto, demasiado rígido en esas políticas. Y bueno, cuando va envejeciendo uno, se va haciendo más comprensivo de muchas cosas, ¿no? Y menos rígido en muchas cosas, en muchos aspectos. Tras un sexenio alguien se lleva el guardadito y nos deja sin nada. Entonces, comprendes que en lo que tú hiciste, que eran cosas muy buenas y correctas desde un punto de vista técnico, de repente había consecuencias humanas que no anticipaste y demás. Lo que quiero decir es que traigo ese acarreo y que ahora, por supuesto que tenemos que hacer un gobierno muy austero, muy eficaz, muy delgado, muy eficiente, donde con poco se haga mucho, con lo mismo se haga más, pero tampoco estoy yo pensando en que detengamos al gobierno, o mucho menos que detengamos a la sociedad por una etapa de austeridad. Yo creo que tenemos que hacer simplemente un aterrizaje. Haz de cuenta que viene el avión así en picada, tienes que hacerle de manera que no se estrelle, pero tampoco que le pares los motores, ¿no? Pues ahí lo tienen ustedes, el punto de vista de un Fernando Elizondo reloaded, recargado, que ya viene con esa experiencia del futuro, pero con retos que ya dijo aquí que son más grandes y más graves que los que él encontró hace 18 años, ¿verdad? Sí, más o menos. así es. Entonces, vamos a continuar aquí en Calzada Política con Fernando Elizondo.